Yo leía la Biblia sin ser cristiano, porque un profesor en la escuela me dijo que el que lee la Biblia aprende a leer. Wow. O sea que es algo tremendo. Y yo recuerdo que cuando yo estaba en ese proceso de bautismo, cuando yo le dije a mi mamá para pedirle permiso, no le podía decir a mi papá porque el viejo era más duro. Cuando le dije a mi mamá, la doña me dijo, usted no se va a bautizar. Dios te bendiga, Dios te guarde, te da tu hermano ministro Christopher Aquino en tu segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Siempre traemos enseñanza, palabra para usted, para su familia, para que así se direccione en el mundo espiritual y en este tiempo. Y como siempre, traemos invitados, en esta ocasión es un hermano, ya tú lo conoces, es parte de aquí de excelencia, mi hermano Willy Evangelista. Amén, un placer, deseando que Dios bendiga esta bella audiencia en este segmento especial. Estamos aquí para hablar acerca de las cosas espirituales que Dios tiene para nosotros. Dios mío, esto se puso serio. Abróchese el cinturón, tome nota de que Tom me va a soltar porque yo sé que le va a gustar bastante. Así sin más preámbulo dejaré al evangelista Willy. Amén. Vamos a aprovechar para leer la palabra del Señor en el Salmos 42, verso 4 y 5, que dice: Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Padre, bendice esta bella audiencia a través de tu palabra, que Sí, tu Señor. palabra sane, liberte, fortalezca, levante, restaure en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tuviésemos que ponerle un tema a esta lectura sería rompiendo las maldiciones generacionales, Dios mío. Christopher. Esto es sumamente importante porque la lectura que hemos tomado para hablar de ella en esta ocasión es la lectura de unos jóvenes que se conocen en la Biblia como los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran cantores, músicos, salmistas que adoraban el nombre del Señor. Los salmos eran una compilación de 5 libros que estaban en uno reunidos y eran una especie de poemas, de poesías y de cánticos. Eran como el himnario de gloria de Israel Sí. y eran experiencias vividas de los salmistas. Es decir, no fue que el salmista recibió una revelación para escribir letras, sino que ellos escribían en base a lo que vivían. Y aquí ellos están narrando un escenario tétrico, un escenario terrible, y es el escenario de un cautiverio, donde ellos se encuentran en el exilio fuera de Jerusalén y no tienen la posibilidad de estar cerca del tabernáculo, cerca del lugar donde se adoraba a Dios, y estas personas sentían la necesidad imperante, similar a la del siervo. Sí. Por eso ellos dicen en el versículo 1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero antes de desarrollar la idea de lo que era una maldición generacional en esas personas, vamos a remontarnos a su biografía. Estos muchachos descienden de un hombre rebelde, Dios mío. desobediente. Me imagino que te acuerdas, Christopher, cuando Moisés y Aarón recibieron un levantamiento y 3 personas, Datán, Abirán, Coré, se levantaron contra Moisés y dijeron: basta ya. Ustedes creen que ustedes son lo único santo, Dios que mío. ustedes son lo único a lo que Dios le habla, que ustedes son lo único que Dios tiene conexión con ustedes, nosotros también. Y este hombre, siendo príncipe, se rebela contra Moisés y contra Aarón. Aarón era el que conectaba el pueblo con Dios, Sí. el sacerdote que intercedía delante de Dios. Moisés era el que conectaba a Dios con el pueblo, el que traía la voz de Dios. Había una conexión profética en el mundo espiritual entre Aarón y Moisés. Uno ministra de la tierra al cielo, el otro del cielo a la tierra. Entonces el diablo quería romper esa conexión y levantó
un espíritu de rebeldía en medio del campamento de Israel. Y estas personas no eran cualquier tipo de persona, eran personas de renombre. Wow. Porque el diablo siempre va a buscar personas de alta escala para tratar de afectar los intereses espirituales de la obra de Dios. Y esto llamó mi atención por lo siguiente. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que producto de la rebeldía de Coré y sus seguidores, dice que Dios mató a Coré, mató a Virán, mató a On, y dice que mató a toda su familia. Pero en el capítulo 26 de Números, verso 11, dice que los hijos de Coré no murieron. ¿Y por qué los hijos de Coré no murieron? Porque había un propósito de Dios destinado para ellos. Wow. O sea, según lo que la Biblia establece en el plano extrabíblico, estos muchachos no siguieron el camino de sus padres en el momento de la rebelión. O sea que Dios aplicó justicia en ese sentido y estos muchachos decidieron seguir una idea, un pensamiento, un principio diferente a sus padres. Entonces, estas personas en Israel se conocían por el nombre de los padres. O sea, un hijo, tú querías saber quién era un hijo, tú tenías que ir a sus raíces, de dónde desciende, si tenía buena reputación o mala reputación. Podemos hacer una observación interesante y es que estos muchachos no la pasaron bien en su desarrollo y crecimiento. Estamos hablando ya de muchas generaciones después de Moisés, ya más allá del tiempo de David. El pueblo había sido llevado en cautiverio y esta descendencia de Coré permanecía. O sea que el nombre de Coré como tal no había sido borrado porque había descendiente tras descendiente. Y yo meditando brevemente, me parece que estos muchachos cuando iniciaron su formación dentro del plano de la ley, porque los niños en Israel lo formaban desde temprana edad, le enseñaban la palabra en 4 ocasiones y estos niños tenían que estar sumergidos en la Torá, que era la ley de Moisés. Imaginemos por un momento que ellos estaban en el lugar de estudio y los compañeritos le preguntaban, ¿de quién tú desciendes? Ellos decían, mi padre, mi antepasado fue Moisés, quizá decía uno de los que estaban ahí. Y otro decía, no, mi antepasado fue Aarón. Y otro decía, no, mi antepasado fue Eleazar. Y otro decía, mi antepasado fue Coré. Dios y mío. ya ese recibía bullying. Está marcado. Claro, había una marca generacional de rebeldía. Porque la gente entendía que los padres comían las uvas agrias y los hijos, la descendencia, sufría la dentera. Dígase que si tú eras un idólatra, tú estabas con una etiqueta espiritual a ser idólatra en el futuro. Pero hubieron personas que se resistieron a esa marca, a ese pronóstico diabólico y dijeron, yo no voy a ser como mi padre. Y es lo que vemos aquí en la descendencia de Coré. La gente diciendo, ustedes son rebeldes porque sus padres eran rebeldes. Ustedes son desobedientes porque sus padres eran un desobediente. Ustedes no aman a Dios porque sus padres no amaban a Dios. Porque en Coré habitaba un espíritu de división terrible. Porque él servía a Dios en el tabernáculo. El problema era que él no tenía la posición de Moisés ni de Aarón. Bueno, entonces, a escucharte hablar, ¿hay posiciones que interfieren en personas? Claro, claro. O sea, al ver que Coré trabajaba, para que tengamos un ejemplo más práctico, en la obra de Dios, porque el tabernáculo y todo lo relacionado a la parte religiosa del pueblo era la obra de Dios. Entonces, él tenía un trabajo en la obra de Dios, Coré, pero él no se conformaba con el trabajo que tenía. Wow. Él quería darle un golpe de estado a Moisés y a Aarón. Eso se puso serio, ¿verdad? Entonces, Coré fue influenciado así como Satán fue influenciado. Claro, Porque había un espíritu ahí. O sea que había un asunto espiritual porque nadie en su juicio cabales va a atentar contra el hombre que Dios levantó para guiar a toda una nación. Mirando los milagros que Dios hacía a través de ese hombre, cómo abrió el mar rojo, cómo le proveyó carne en el desierto de la nada, cómo le proveyó el maná, o sea, cómo endulzó las aguas, cómo la roca dio agua también. Para una persona levantarse contra alguien que tenga evidencia del llamado de Dios en su vida, tiene que estar loco o influenciado por las tinieblas. o envidia. Eso es, y la envidia es un fruto de la carne, y el que propaga los frutos de la carne es el enemigo. O sea, estamos hablando de que estas personas marcaron su descendencia.
Dijeron, mi descendencia serán rebeldes. Pero los hijos de Coré se rebelaron contra ese pronóstico y dijeron, nosotros no vamos a ser rebeldes como nuestros padres. Y la gente lo menospreciaba en su desarrollo. Ahora, la Biblia enseña que David, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, donde se habla de la genealogía de las tribus, en la tribu de Leví se narran 3 familias, y una de esas familias tenía que ver con la familia de Coat. Y Coat era de donde descendía Aarón, Moisés y Coré, porque Coré era familia de Moisés. Wow. Eso está más profundo todavía. O sea, de la familia de Coat, David elige a los hijos de Coré para que adoren en el tabernáculo. Y esto me impactó porque David sufrió persecución. David sufrió bullying, burla. David sufrió menosprecio por su padre, por su hermano mayor, por Saúl y por Goliat. 4 grados de menosprecio terrible. El padre ni siquiera lo tuvo en cuenta para ser ungido como rey. ¿Por qué? Porque era el menor. Si el profeta no le dice, y no queda alguien todavía por ahí, él no se acuerda de su hijo. O sea que él no lo consideraba para calificar dentro de la unción. Luego, lo menosprecia a su hermano Eliab en el medio del campo de guerra. Él dice, yo conozco tu malicia, que para ver la guerra tú has venido. O sea, Eliab dijo, tú eres un espectador en medio de la guerra. Pero lo que Eliab no sabía, que el espectador era él y que David era el guerrero principal del escenario. Mío. Luego lo menosprecia a Saúl y le dice, él es un soldado de guerra desde su juventud y tú eres un muchacho. Pero lo que Saúl no sabía era que en el secreto, en el anonimato, David mataba osos de 4 metros. David destruía leones con mordidas potentes. O sea que el hombre ya tenía experiencia, había sido formado. No estaba matriculado en el ejército de Saúl, pero estaba matriculado en el ejército de Jehová de los ejércitos. Dios mío. Y la cuarta parte de menosprecio es Goliat. Y dice, ¿para qué vienes a mí con palos y piedra como si fuese yo perro? Y dice que los maldijo por sus dioses. O sea, Goliat no era tonto. Goliat también operaba en el mundo espiritual. Pero David dijo, yo no vengo en mi nombre. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Wow. Y ese David tuvo visión. Mientras él veía que la descendencia de Coré era menospreciada, él siendo menospreciado por 4 personas cercanas a él, él no menospreció a los hijos de Coré. O sea, porque cuando tú eres libre de las etiquetas y de la marca, tú no las reproduces cuando tú estás en la posición de gloria. Y eso es importantísimo. David no reprodujo la persecución que Saúl le hizo a él. David fue perseguido por Saúl para matarlo. Sí. Sin embargo, David no persiguió a otros para matarlo, cercanos a él. O sea que estos muchachos recibieron la marca de un hombre de Dios que era David. Y David dijo, ustedes van a cantar. Por eso es que ellos dicen en el Salmo, me acuerdo, o sea, cuando conducía entre voces de júbilo y de pueblo en fiesta a la multitud hacia la casa de Dios. Estos muchachos pasaron del menosprecio a cantar delante de millones de personas en el pueblo de Israel, porque en la fiesta solemne se reunía todo el pueblo. Wow. Y allí estaban ellos cantando en grandes escenarios. O sea que ellos rompieron con la maldición y la etiqueta de su padre de rebeldía. Ellos dijeron, nosotros no vamos a ser rebeldes, nosotros vamos a adorar y alabar el nombre del Señor en grandes multitudes. Wow. Hay personas, Christopher, que el diablo lo tiene a sí mismo, con una marca, con una maldición generacional. Y el diablo le está diciendo, como tu padre murió de cáncer, tú también vas a morir de cáncer. Y Willy, y abro un paréntesis ahí, disculpa que te interrumpa. ¿Cuántos tipos de maldiciones generacionales hay? Se pudiera decir que hay un montón, porque esto está conectado con el pecado. Y cada día van surgiendo pecados nuevos. O sea, los demonios, cuando se manifiestan en este tipo de cosas, lo hacen en diferentes áreas. No se limitan solo al área de brujería. Hay maldiciones, por ejemplo, en familias, como yo tuve la oportunidad de crecer en ese entorno y ver personas así, donde una familia, por ejemplo, tiene varios hijos y un hijo ha tenido hijos con más de 3 personas diferentes y todos a lo mejor son así en ese mismo entorno. O sea, se repite el patrón. Dios mío. Hay familias, por ejemplo, donde siempre hay alguien que sale y es prostituta, por ejemplo. Sí. Hay otra familia donde siempre sale un homosexual. Esas son maldiciones diferentes, en ámbitos diferentes.
en toda la familia, por ejemplo, hay uno siempre que sale drogadicto. O sea, es un patrón de repetitividad, porque ese demonio que está operando en esa vida reclama a la siguiente generación y entiende que le pertenece. Por eso que cuando uno está operando en liberación, en este tipo de cosas, hay demonios que se resisten, Sí. y dicen, él es mío, él me pertenece. O sea, ¿por qué? Porque hay un pacto de por medio. Hay puertas abiertas que el enemigo aprovecha, y el diablo no es tonto, él es sagaz. Pero cuando Jesús llega, toda maldición se corta. O sea, la sangre de Cristo es lo que le pone un stop a las tinieblas y a las maldiciones generacionales. Y este muchacho entendió que él no estaba obligado a seguir el camino de sus padres. No estaba obligado. Así es. ¿Y cómo no estaba obligado? Porque ahí es que está el misterio. Es cuando estamos en la presencia de Dios. Dios mío. Es cuando honramos a Dios, porque si no honramos a Dios, entonces el enemigo nos come con yuca, como dice mi pastor. O sea, aquí no hay un punto neutro. Que el que no está con Dios está en el medio ahí, ¿verdad? Sí, Que no? medio. Aquí no hay un punto neutro. No hay una especie de purgatorio tampoco a nivel de destino. O sea, estamos con uno o estamos con otro. El mismo Jesús dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. Sí. O sea, el que no es conmigo es contra mí. Entonces, en ese sentido, estos muchachos dijeron, nosotros elegimos a Dios. Y hay muchos jóvenes que nos están escuchando en este momento, que ellos también han elegido a Dios, pero la guerra ha aumentado en su casa. Yo recuerdo que cuando yo elegí a Dios, a los 15 años de edad, mi sueño era cantar rap. Yo escribía en un cuaderno canciones, que era muy despierto para la lectura desde niño, de los 4 años. Y yo también bailaba. Yo pertenecía a una agrupación, tenía sueños, tenía metas. Sí. Y yo decía, yo voy a participar en grandes escenarios del mundo. Y voy a bailar y voy a cantar. Hasta que Jesús se me apareció y me dijo, tú no vas a cantar para descomponer a la sociedad. Tú vas a predicar mi palabra para restaurar a la humanidad caída en el pecado. O sea, ya tú no vas a bailar ni vas a escribir canciones para el mundo. Tú vas a escribir bosquejos para predicar. O sea, y yo con 15 años lo que estaba era enamorado. Dios mío. Enamorando a una jovencita que también estaba enamorada de mí, valga la redundancia. Y yo decía, bueno, ya tenía varios días visitándola. Y ya en mi mente, tú sabes que uno hace un cálculo. Sí. Yo dije, al día siguiente va a caer como una guanábana, como dice uno. O sea, ya. Y ese día siguiente estoy yo en casa de unos amigos en la mañana y llega una sierva de Dios, amiga de mi hermana, y dice, vamos para la iglesia. Ella no me invitó a mí, fue a 4 muchachos que estaban ahí. Y yo me pegué, no sé de dónde me salió esa respuesta. Yo dije, vámonos para allá. Pero yo tenía una cita ese día. Dios mío. Yo tenía que estar en la casa de la muchacha. Pero el Señor ya me estaba trastornando internamente. Y cuando yo me fui hacia allá, que comencé a escuchar el mensaje, literalmente los vellos se me engrifaron, como dice, cuando uno no es cristiano. Y el Señor tratando conmigo, y hacen el llamado, y es un misterio, pero yo estaba adelante y yo ni me di cuenta cuando yo estaba adelante. Es un misterio que le ha pasado a muchas personas, es inexplicable. Entonces, yo fui el primero que me convertí del grupo. Oye. Y tuve guerra en casa. Que los viejos decían, usted no va a ser cristiano evangélico. El viejo. Ay, padre. Usted se va a bautizar en la iglesia católica. ¿Cómo? Y entonces ese proceso de tu abuelo, de tu padre y tu madre, te decían, no, tú vienes para esta iglesia, no, yo digo que voy para acá. ¿Cómo fue? Una guerra, porque yo no podía ni hacer silicio. Yo no podía salir a más de las 8:30 de la noche. Yo era un adolescente de 15 años. Sí, de hecho, mi papá tenía un pito. Cuando él pitaba, todos tenían que estar en casa. ¿Y cuántos hermanos? 7 hermanos varones. Somos una media tribu y uno más. Dios Todos mío. varones. Entonces, ese fue el entorno en el que me crié, donde decían, usted va a hacer la primera comunión, la segunda comunión. Ese es el proceso para tú bautizarte en la iglesia católica. Dios mío. Y yo dentro de mí decía, yo no me voy a bautizar ahí. Yo decía, porque yo iba a la escuela bíblica cuando era un niño, diferentes iglesias. Y yo recuerdo que pasaron los 3 meses y el pastor me dice, te vamos a bautizar a los 3 meses. Yo era muy despierto, tenía mucho conocimiento de la Biblia, porque yo leía la Biblia sin ser cristiano.
Porque un profesor en la escuela me dijo que el que lee la Biblia aprende a leer. Wow. O sea que es algo tremendo. Y yo recuerdo que cuando yo estaba en ese proceso de bautismo, cuando yo le dije a mi mamá para pedirle permiso, no le podía decir a mi papá porque el viejo era más duro. Cuando le dije a mi mamá, la doña me dijo, usted no se va a bautizar. Y yo comencé a llorar, digo, yo voy a pelear mi batalla de rodillas. Y recuerdo que fui donde la amiga de mi mamá, la que invitó a los muchachos. Sí. Y llorando le dije, hable con mi mamá para que me deje bautizar. Yo estaba peleando mi batalla de rodillas y también estaba peleando mi batalla, haciendo conexiones con la gente que yo conocía de la iglesia. Hasta que dijeron que sí y acepté al Señor Jesús. Wow. O sea que es un proceso que hay que pelearlo. Willy, quiero hacerte varias preguntas, como el tema es cómo romper maldiciones en el mundo espiritual. Yo sé que mucha gente está preguntando cómo se hace, qué tengo que hacer. Primera pregunta, ¿cómo se rompe maldiciones en el mundo espiritual, tú siendo cristiano? Sencillo. Lo primero es que hay que tomar una decisión fundamental. Cuando hablamos de decisión es de una opción seleccionada. Dentro de las muchas opciones que existen, hay personas que acuden donde un brujo para que rompan, por ejemplo, le resuelvan un problema generacional y el brujo te hace creer que la solucionó, pero te empeora ¿Te la empeora? condición. Claro, te empeora la condición. Los brujos son como los técnicos mañosos que te arreglan una cosa del aparato y te dañan otra para que tú tengas que volver. Dios mío. Entonces, así es que opera la brujería y el ocultismo. Entonces, lo primero es tomar una decisión sabia, que es la decisión de seguir a Cristo. Ya cuando uno está en Cristo, que su sangre cae sobre uno, que tiene poder para limpiar todo pecado, toda maldición tiene que quebrarse. Ahora, hay un proceso progresivo de transformación donde la persona va siendo libre a medida que va acercándose a Dios. Va a tener una batalla mucho más fuerte, porque mientras estaba fuera de Cristo no tenía batalla, porque le pertenecía a las tinieblas. Ahora, cuando entra al reino de Dios, hay una guerra, Sí. porque se le arrebató a alguien al reino de las tinieblas, un instrumento poderoso. Para simplificar, el gadareno, ese hombre tenía más de 6,000 demonios. Wow. Dice la Biblia que él dijo, legión me llamo, porque somos muchos. Y una legión en el ejército romano eran 6,000 soldados. O sea que un cuerpo humano tiene capacidad para soportar más de 2,000 demonios, más de 3,000 demonios. Por eso es que hay personas que cuando uno está ministrando liberación, a veces se arrastran como una serpiente, son libres de ese demonio, pero viene otro de violencia que quiere arrancarse el cabello. Después viene otro como de suicidio, que quieren agarrar el cable del micrófono y ahorcarse. O sea, son diferentes espíritus que están operando en el mismo cuerpo. Y si la persona no entiende eso, entonces puede fracasar en la administración de liberación. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que hay que tomar la decisión de seguir a Cristo, pero de mantenerse dentro del marco de la palabra de Dios, porque Satanás respeta esos límites. Sí. Satanás no puede atacar ni destruir a alguien que está haciendo la voluntad de Dios, porque la palabra se convierte en un escudo alrededor de esa persona. Ahora, ¿cómo él puede atravesar esos límites? Si Dios se lo permite, como a Job. Eso es un caso especial. Ahora, mientras uno está obedeciendo a Dios, el diablo no tiene cómo destruirnos. Entonces, para romper maldiciones, lo primero es decidir honrar a Dios, obedecer su palabra y mantenerse en una búsqueda constante de la presencia de Dios, porque eso es lo que nos va a acercar más a Dios y es lo que nos dará más parecido con Dios. Moisés oraba tanto que el hombre un día descendió del monte y el rostro resplandecía. Una característica de Dios, que su rostro no puede verse, porque el resplandor de su gloria es tan fuerte que literalmente el ser humano no puede verlo. Por eso el mismo Moisés que dijo, yo quiero ver tu gloria, y Dios le dijo, voy a pasar y vas a ver mi espalda, pero no hay hombre que me vea y que viva. Wow. Y quiero hacer otra pregunta. Sabes que el apóstol Pablo dice que nuestras guerras no son carnales, sino espirituales. Entonces muchas personas se preguntan, ¿cómo yo pensé en el mundo espiritual? ¿Cómo yo enfrentarme con lo que
me está haciendo la guerra. O sea, cuando uno se convierte, ya tú vienes siendo luz en tu casa. Entonces, hay familia tuya que vean con brujería, tienen altares. Entonces, una guerra mental, aún hasta durmiendo, te visita. Entonces, ¿qué arma espiritual Dios te entrega para enfrentar y romper todo pacto generacional? Así es, fíjate qué interesante esa pregunta. Y es que cuando uno está en esa guerra espiritual, el enemigo trabaja en base a tentaciones y en base a ataques espirituales. Al creyente, como él sabe que los ataques espirituales directos no pueden afectarlo, porque el creyente goza de una cobertura especial de la presencia de Dios. Por eso es que Satanás le dice a Dios en Job: yo vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Pero cuando Dios le hace la propuesta: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que define a Job con las 4 características. El enemigo dice: pero así cualquiera te sirve, y tú no lo tienes cercado. Ahora yo pregunto, ¿cómo Satanás sabía que Job estaba cercado si él no es omnisciente ni omnipresente? Porque él lo dijo, versos anteriores: vengo de rodear la tierra. O sea, él intentó invadir el cerco de Job, pero no pudo. O sea, un ataque directo no pudo lograrlo. ¿Por qué? Porque Job estaba dentro del marco de la palabra y dentro de la cobertura de la presencia de Dios. Entonces Satanás a un cristiano no puede atacarlo, no puede afectarlo directamente, porque hay una cobertura especial. Ahora, con tentaciones, él sí puede. Sí. Y es el caso de Jesús. A Jesús lo tentó a todos los discípulos y sigue tentando a la humanidad, que es la incitación a hacer lo malo. Y yo aprendí algo de la tentación de Jesús. Satanás no siempre te va a atacar con tu debilidad o con lo que a ti más te gusta, porque Jesús no era un glotón. Pero cuando Jesús sale del ayuno de los 40 días, él le brinda una especie de comida, convierte esta piedra en pan. ¿Por qué le brinda comida? Porque Jesús viene de un proceso de ayuno. Sí. Tenía una necesidad. O sea que Satanás no solo te va a atacar con lo que te gusta, sino con lo que tú necesitas. Que eso es importante. Jesús no era un amante descontrolado de la comida, pero él necesitaba comida en el momento. Y eso era lo que Satanás estaba atacando. Entonces, hay que entender eso. El enemigo va a usar no solo lo que nos gusta, sino lo que necesitamos para atacarnos. Y cómo nosotros podemos afectar esos ataques de las tinieblas, revistiéndonos del escudo de la fe. Lo dice Efesios 6. Y cuando hablamos del escudo de la fe, hablamos de confianza, de un nivel de dependencia de Dios. Por eso es que el profeta Isaías dice: no es con espada ni con ejército, o sea, no es con cosas terrenales, sino con el Espíritu de Dios. Mi dependencia de Dios va a provocar que el Dios del cielo intervenga a mi favor. Por eso dice la Biblia: confía en Dios y Él hará. Pero más profundo aún, ¿por qué tú crees que Moisés levantó la mano en el collado mientras Josué peleaba con una espada material contra Amalek en la tierra? Eso no era coincidencia. Lo que pasa es que cada ejército de cada nación llevaba un brujo, un agorero, un adivino a la batalla. Y mientras el pueblo estaba peleando en el plano físico, el adivino se subía a unas montañas, el brujo, el hechicero, se subía a una montaña y comenzaba a invocar a los dioses de esa nación. Wow. Dígase que el pueblo de Amalek también tenía su gente que bregaban con idolatría. Padre. Y Moisés, mientras Josué peleaba una batalla física, Moisés estaba peleando una batalla espiritual. Por eso era que cuando Moisés levantaba la mano, eso estaba indicando dependencia de Dios. Padre, acuérdate que tú nos dijiste que tú pelearías por nosotros y que nosotros estaremos tranquilos. Entonces, cuando Moisés bajaba la mano, el pueblo perdía, porque había una guerra espiritual por medio. O sea, por eso es que vemos que Balac contrata a Balaán, porque era costumbre de los reyes contratar profetas, adivinos, agoreros, hechiceros, personas que invocaran el mundo espiritual. Entonces, ¿cómo podemos afectar a las tinieblas? Peleando con las armas que Dios nos ha dado. Efesios 6. La dependencia de Dios nos va a guardar, pero el uso de la palabra va a afectar a las tinieblas, porque la palabra es la espada, es un arma ofensiva para afectar a las tinieblas. O sea que hay poder en la boca del creyente para poder declarar palabras contra el reino de las tinieblas que ya Jesús declaró. El mismo Jesús dijo que como Él venció
nosotros también venceremos. Y es muy impresionante, Willy, escucharte hablar. Y es que algo me impresiona en un tiempo determinado. Es que Gedeón, Jehová tuvo que levantarlo ante el pueblo. Y dice que de repente Jehová lo levanta para que derribe un altar. Pero, ¿y qué altar era ese? ¿Qué estaba pasando? Y sé que el pueblo estaba postrado adorando a dioses paganos. Así ¿Y es. sabe qué aconteció? Jehová dijo, mira, derríbalo. ¿Por qué? Porque hay gente que quieren ser libres muchas veces, pero no quieren derribar el Tienen altar. un altar. Es decir, escucha aquí, hay mucha gente que quiere ser libre, pero no quiere derribar el altar. ¿Cómo tú puedes ser libre de un altar? ¿O cómo puedes ser libre quizás de un pacto generacional? Solamente si dejas entrar a Cristo a tu corazón. Dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Pues dar una pregunta, Willy. Yo he visto personas que ven de familia, X tiempo de repente se les mete un espíritu de locura y andan en la calle sin ropa. ¿A qué se ve eso? ¿Y por qué esa persona puede pasar por eso? ¿Y cómo ser libre? Porque muchas veces se convierten y vuelven y caen en lo mismo. Lo mismo. ¿Qué tú crees, tú con el conocimiento, la trayectoria que tengo en tu camino, qué tú crees que se puede hacer en ese caso, con esa familia? En ese caso, lo mismo, la Biblia da la clave, ir a Dios. Yo me he dado cuenta porque he visto esos casos donde hay personas que entran en la locura, que Sí. no es algo racional. ¿Por qué? Porque se hacen estudios médicos y todo está bien. Uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Se le hacen estudios carísimos y la gente sigue bien normal. Pero hay unos espíritus que se encargan de desestabilizar el equilibrio mental de las personas, Wow. de influenciarlo hasta el punto que la persona no sabe de sí, no sabe en qué pie está parado, no sabe hacia dónde se dirige. Entonces, hay unos demonios que se le conoce como demonios consentidos, que cuando tú intentas liberar a una persona en el nombre de Jesús y la persona aparentemente es libre, Sí. pero la persona se siente bien en la condición de atadura que tenía. Entonces, por más que tú intentes liberar a esa persona, va a seguir en lo mismo. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Yo recuerdo que en las campañas que daban mi congregación Sí. al aire libre, siempre habían personas que caían endemoniadas y eran libres. Pero volvíamos a dar la campaña y la misma persona caían endemoniadas Dios mío. y volvían a ser libres. Y eso se repitió muchas veces. O sea, las mismas personas que caían endemoniadas volvían a ser libres. También recuerdo que me invitaron a un hogar a orar y había una señora que era cristiana, se había descarriado, era esta predicadora, y la señora se descarrió, le abrió puerta al enemigo y los demonios la poseyeron. Y la mujer estaba postrada en cama con un sinnúmero de enfermedades. Nosotros orábamos por ella, era libre. Pero luego que nosotros nos íbamos, Sí. tenían que llamarnos de nuevo a los varios días porque volvían los demonios. Porque hay unos demonios ya que se han hecho costumbre en la vida de las personas y las personas se sienten bien con eso. O sea, cuando la persona entiende que van a desobedecer a esos demonios, ¿qué pasa? Que los demonios se rebelan Wow. y comienzan a hacerle la vida imposible, y ahí es que donde acuden a los cristianos. Había una bruja, por ejemplo, que Dios se le reveló a ella directamente. O sea, se le reveló en visión, no en sueño, en visión. Ella despierta en un hospital y ella se convirtió. Santo. ¿Y sabe qué pasó? Porque ella tenía un altar grandísimo en su casa. Una bruja. ¿Sabe qué pasó? Que cada vez que ella intentaba acercarse a Cristo o intentaba orar, el vientre, los demonios se lo inflaban como si fuera una embarazada. Algo terrible, un Dios dolor mío. insoportable. Yo llegué a ir allá, yo vi con mis propios ojos cómo el vientre así le crecía a esa señora. Y bueno, para no cansarte de esa historia, la mujer sigue teniendo su altar. O sea, ella siendo cristiana no pudo despojarse de su altar porque era una atadura fuerte. Pero cuando nosotros tomamos una decisión firme, porque eso no depende de nuestra fuerza, porque al enemigo no se ataca con fuerzas humanas, o sea, literalmente uno no puede afectarlo a él, sino en el espíritu, y para afectarlo en el espíritu hay que tener una conexión, o sea, una conexión permanente con la presencia de Dios. No orar hoy y mañana no. No obedecer la palabra hoy y mañana no, porque eso sería ambivalencia. Y cuando el enemigo ve un creyente tibio, él Sí. tiene posibilidad de entrar en uno de esos momentos de frialdad.
y no salir si la persona no decide sacarlo de su territorio. Wow, entonces tiene que ver con decisión, primeramente, para tú mantenerte firme. Porque en este camino no está de pie el más fuerte, sino también el más sabio. Y Exactamente. entonces, a ver la gente así atada en el alcohol, en el levianismo, eso es fuerte. Cuando tú ves que tu hijo se van por esa rama, por ese camino, yo sé que una batalla, y ya que le abren la puerta, porque tú tocas tu punto muy importante, es que hablaba de puerta. El enemigo se aprovecha cuando tú le abres la puerta, él entra y Así toma es. dominio y control de ti. Lo que le da legalidad al enemigo es el pecado. Yo estaba ministrando en una congregación, no digo el lugar por ética, Sí. y mientras ministraba ahí, en medio de la administración de la palabra, una jovencita cristiana cayó endemoniada. Ay, padre. Porque hay un misterio. Sí. Los demonios no pueden poseer a un cristiano genuino, porque no tienen cabida. O sea, era como te decía, hay una cobertura de la presencia de Dios y hay límites de la palabra en el que obedece. O sea, el que es cristiano genuino. Pero un cristiano que no sea genuino tiene la etiqueta de cristiano, pero el contenido no. El enemigo puede entrar en cualquier momento en esa vida. Wow. O sea que una persona puede seguir yendo con la Biblia bajo el brazo y puede estar atada por los demonios. Una persona puede seguir diciendo que es cristiana y puede estar atada por los demonios porque su esencia, su contenido no honra a Dios. Y lo que le da legalidad al enemigo para entrar es el pecado. Entonces, Willy, tú dijiste, el pecado le da legalidad. Así es. O sea, le da la autoridad y la facultad para que él pueda hacer lo que él quiere. Entonces, para tú cerrar la puerta, para que esos espíritus no entren, debes ser obediente. Exacto. Porque he visto, como tú dices, cristianos que quedan endemoniados, Sí, tienen años en el lo he visto evangelio. yo, lo he visto. O sea, Pues yo he visto, Willy, también en me imagino que actividades tú también. que hay más cristianos que muchos inconversos. Y yo dije, pero ven acá, ¿y qué es lo que está pasando? Uno se tú, la primera vez que a mí me pasó eso, yo dije, Dios mío, pero ¿y qué pasa aquí? Es que tienen puertas abiertas, no se han Puertas despojado. abiertas. Porque es otra cosa, si tú nunca te despojas, nunca vas a poder ser libre. Exacto. Entonces hemos visto gente que siempre están pidiendo oración en hogares. Qué Profeta, una batalla. oración, un culto. Pero aunque tú quieras sacar los cuadritos, si de tu corazón tú no estás despojado, hay problema. Poderoso. Sí, porque podemos hacer 1000 oraciones, pero si tu corazón no está despojado. La transformación inicia internamente. Fíjate que yo tuve la oportunidad de ir a una casa de una persona católica que nos invitó a nosotros Bueno, a llevar un retiro. Oye, eso es cosa rara. Y cuando fuimos, yo estaba dirigiendo el retiro. Y en medio de la dirección, la presencia del Señor se manifestó. Y una mujer que era empleada de allí comenzó a llorar. Y ella se me acercó en medio de la dirección. O sea, se quebró. Y me dijo, varón, ore por mí, porque soy cristiana. Tengo 8 años en el Evangelio y nunca me han podido bautizar porque fumo tabaco. wow. O sea, eso me impactó. Yo dije, Dios mío. Y ella tomó la decisión. O sea, que hay que decidirse en apartarse. Wow, tremendo, tremendo, Willy. Yo creo que esto es una oración por esta hermosa audiencia que nos está mirando, nos está escuchando, para que el Señor rompa cadenas, ya que están atados, tienen años atados y no saben cómo ser libres. Yo creo que hagan una oración ahí, fijamente, levante la mano bien en su casa, el evangelista va a hacer una oración para que el Señor te fortalezca y te liberte. Amén, gloria a Dios. Vamos a hacer esta oración para que Dios esté obrando y esté rompiendo toda generación, ¿verdad?, que ha traído maldición a tu vida, todo espíritu de las tinieblas que ha afectado a tu ascendencia y a tu descendencia, para que Dios lo quiebre. Porque cuando Jesús llega, todo se rompe, todo se quiebra, todo se corta. Tú no vas a morir de lo que murieron tus padres. Tú no vas a ser el mal ejemplo que quizás fueron tus antepasados. O sea que si tus padres fueron brujos, hechiceros, tus abuelos, y fueron idólatras, tú no tienes por qué ser lo mismo. Tienes que levantarte como los hijos de Coré y rebelarte contra esos pronósticos negativos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ruego que tú rompas toda cadena de maldición que esté atando esas personas que intentan seguirte, que intentan
honrarte, que intentan obedecerte, pero que con sus fuerzas no pueden. Señor, que se cumpla el pasaje de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que tú le des fuerza como la del búfalo, Dios, y que ellos puedan ser victoriosos y que ninguna maldición los alcance en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Wow, tremendo, tremendo, Willy, lo que tú has soltado. Yo sé que hay una generación que serán como los hijos de Coré. Quizá marcaron tu descendencia, pero tú puedes cambiar tu destino siendo obediente. Así es. Cuando tú te los caminos del Señor, ya tú eres una nueva criatura. Así es. Y quizá la gente que te conocían como una prostituta, un delincuente, un homosexual, te van a conocer como un pastor y un profeta, Dios que el Señor cambia su cambia. identidad. Yo siempre he Así es. entendido que el único que cambia se llama Dios. Así Tú es. eres lo que el Señor dice que tú eres. Poderoso. Nunca permita que el mundo y Satanás te marquen con una palabra. Así Depende de ti la mentalidad que el Señor ha puesto en ti. Así que aprende a ser como los hijos de Coré. Escribe salmo, cántico nuevo, que yo sé que la generación va a seguir tus pasos. Así Conocieron a los hijos de Coré como salmista, gente que amaron a Dios, Poderoso. gente que aman su presencia. Así que recuerda, quizás se recordarán de tu padre como un delincuente, pero tú vas a marcar tu descendencia y tu familia en esta tierra. Te pido que te suscribas al canal de Excelencia Cristiana y el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Así que Dios te bendiga, Willy, que el Señor Amén. prospere tu alma y prospera todo lo que emprende en Cristo Jesús. Así que estuvo con usted Christopher Aquino. Y Willy Evangelista. Hasta la próxima. Shalom.